En Cristo Jesús, en la cultura del reino, el pecado no es pecado, es que no es parte de la cultura. Por eso no salimos a pecar, a practicar pecado, no es porque sea pecado, es porque no es nuestra cultura del reino de Dios, es una cultura santa. Nada es imposible. Entonces, ay, Dios mío, no, Dios mío, fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando tenía todo el pecado de la humanidad. Antes había hablado del Padre, mi Padre, y fue juzgado por decir, habla de su Padre. Yo soy hijo de Dios, fue juzgado por ser hijo de Dios. Pero cuando estaba en la cruz, ya no dijo más hijos, sino dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado alejó al Padre de Jesús, pero el pecado de la humanidad. Y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces la palabra, escuche bien, la palabra, Cristo Jesús, el ungido, la palabra, fue recitada por el Dios mismo y lo retomó. Y por eso se les ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y en el corazón del infierno. Entonces te empieza a mirar, la sangre de Jesús fue creada por la palabra, la de Adán fue por el soplo. Por eso es que cuando uno está conectado a la palabra te rejuvenece como el águila, dice la Biblia. No tiene que ir a cambio extremo, simplemente estás en extremos con Dios. Te rejuvenece como el águila, te da nuevas fuerzas. Dios dice que redimió al hombre, porque el hombre estaba separado. Y lo redimió y lo sigue redimiendo a todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Él será salvo. Entonces, cuando yo creo en Él, no es simplemente creer y yo soy salvo. Es que cuando yo creo, practico a quien le creo. Y si practico a quien le estoy creyendo, entonces soy salvo. Si no, es una mera ilusión. Amén. Entonces, vamos a hablar parte de lo que hablamos en la madrugada del día de ayer. David, en el corazón de Dios, en la voluntad de Él, era que David fuera el primer rey de Israel. Dios lo estaba preparando, lo estaba capacitando, lo estaba entrenando. Pero el pueblo estaba desesperado del otro lado. Queremos un rey como las demás naciones. Suena común. La gente dice, es que yo quiero que mi papá sea como, o mi hijo quiera como. O sea, no, está en preparación. O que yo quiero que vida abundante sea como en otra iglesia. O que, no. No es como los demás. Es como Dios ha determinado en la visión. Entonces, en la presión del pueblo se nombró un rey. Y sacaron un rey simpático, con cara de rey. Y Dios tenía uno que no tenía cara de rey exteriormente, pero por dentro era un rey. Y todavía no lo había terminado. Estaba en proceso. Entonces podemos ver que traen a Saúl y en la misericordia de Dios, pues es ungido como rey. Y usted conoce el final de ese rey, que se va al infierno a pesar de que había hecho la obra de Dios. Porque lo suicida Noé y se suicidó. ¿Por qué? Porque
El pueblo quería un rey y la víctima fue Saúl. Quedó en brujería. En todo lo que usted se puede imaginar, quedó en adivinación. Al punto de que cuando cae, el profeta empieza a clamar, y esto es lo tremendo de Samuel, porque empieza a clamar porque se hizo tanta amistad con el rey, que llegó a amar al rey. Y Samuel clamaba y clamaba, y Dios le dijo, no me ores más por él porque lo he desechado. Y no clamó, muere Samuel, el profeta. Y Saúl sigue desconectado de Dios. Y entonces empezó a consultar a una bruja para invocar, entre comillas, el espíritu de Samuel, y sale un espíritu que imita a Samuel y habla como Samuel en adivinación. Y echemos a un lado eso y centrémonos realmente al que Dios había preparado, David. Cuando Saúl estaba en medio de las batallas, como el Espíritu Santo no estaba ahí, porque el Espíritu Santo estaba con David, entrenándolo, capacitándolo. Antes de David ser ungido como rey, pequeñito, joven, debo decir, el Espíritu de Dios se fue con David. Y Saúl quedó sin el Espíritu y solamente lo que hablaba eran conocimientos y estrategias del pasado. Y cuando se encontró con el gigante no podía con él. Entonces hizo ofertas. A ver, lo exonero del trono, de los impuestos, le entrego a mi hija, le entrego todo, con tal de que maten al gigante. Y con todas las ofertas, que eran muy buenas ofertas, nadie se atrevía a meterle mano al gigante. Hasta que aparece David. Y no me gustaría contar toda la historia porque quiero entrarme en un área que tiene que ver con la santidad de Dios en el corazón de un hombre y una mujer. Cuando hablo hombre me refiero a los dos géneros. Hombre. David ganando las batallas como rey. Solamente la presencia de David representaba la presencia del Espíritu Santo en una batalla, porque la batalla es espiritual y lo espiritual produce lo físico. Pero David un día se le dejó, dijo, vamos a dejar que el ejército vaya solo. Y fue. Y él se quedó en la casa. Diga, lo grave de descansar sin Dios. El Espíritu de Dios se fue y David quedó desconectado ahí. Y empezó a mirar lo que no tenía que mirar. ¿Aló? Cuando tú tienes el Espíritu, tú estás lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo llena tanto todo tu ser, porque está diseñado el hombre para recibir lo máximo de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando no tiene Espíritu Santo, tiene que llenarlo de cosas. Digo, amigo, cosas. Entretenimiento. Algo que lo pueda, entre comillas, llenar. Y le mete todo lo que quiera meterle y nunca lo va a llenar porque solamente Dios satisface al hombre. Cositas aquí, cositas allá. Ve a Bexabe ahí, le gustó. No sé cómo le gustó, pero la ropa estaba bien arropada. No sé cómo le gustó. David cae en la tentación. Aló. Diga, cae en la tentación. Diga a los que están allá atrás, cae en la tentación.
Cuando David cae, no sabía de qué manera poder él guardar y protegerse. Solamente los que estaban a su alrededor conocían el problema que estaba pasando. Y como quedó embarazada, eso no se puede ocultar. Es como la calvicie y el catarro difícilmente se ocultan. Va creciendo. Y las informaciones eran, mira, y David estaba tratando de... Entonces, trae a su marido y lo mete y lo emborracha. Y lo pone a comer. Nunca habían invitado. Se mete la borrachera y lo lleva. Llévenlo en la casa para que se acostara con esa vez. Y no pudo porque dijo, el hombre estaba tan centrado en su fidelidad a su rey que dijo, yo no puedo entrar cuando la batalla está recia ya. ¿Qué pasó? Se quedó toda la noche ahí. Wow. Entonces póngale enfrente de la batalla. Lo llevaron. Y póngalo de primera, porque David quería que lo mataran para que nadie se diera cuenta. Toca que está a su lado, diga, el problema no es la gente. Es el Dios de la gente. Que cuando tú te desconectas de Dios, te cuidas más de la gente que de Dios. ¿Me escuchas? Diga conmigo, daña propósitos. Y David es tan profunda la historia de un rey conforme al corazón de Dios, que David en el Salmo 51 expresa, porque una cosa es cuando tú fallas y sigues fallando y no te importa lo que diga tu conciencia, ni el Espíritu Santo, ni nadie. Y otra cosa es cuando fallas y reconoces la condición. David estaba luchando y la misericordia de Dios estaba luchando. Y Dios, todavía David trata de ocultar y Dios le envía el profeta Natán. Y cuando llega un profeta al palacio, y si el rey estaba en las condiciones que se encontraba, sabía que no era la cosa. Cuando tú estás bien con Dios y llega un profeta de Dios, tú estás libre esperando la palabra de Dios para restaurarte, levantarte y llevarte mucho más profundo a una promoción, un avance y un progreso. Nada es imposible.